Bob Chaldwick, Chaldwick nació en Rotterdam, en los Países Bajos, en 1933. Interesado desde niño en la fotografía, a los 16 años vendió un retrato de Louis Armstrong que tomó durante un concierto en el Concertgebouw en Ámsterdam. Su formación autodidáctica se completó con estudios sobre técnica fotográfica en Alemania, Francia e Inglaterra. Viajó a México en 1958 y se estableció en esta capital del país en 1959. Desde entonces ha fotografiado a sus habitantes, sus calles, su arquitectura, sus costumbres y aún sus tragedias, como lo fueron los sismos de 1985. Interesado en la diversidad cultural mexicana, ha incursionado en todas las regiones, principalmente en la Sierra Tarahumara. Durante la década de 1970 realizó fotografía publicitaria y reportajes para revistas locales y extranjeras. Fue fotógrafo oficial del Proyecto Tabasco 2000, del Museo Amparo en Puebla y de la Secretaría de Turismo de Chiapas. Su interés en la cultura y la naturaleza de México lo han llevado a colaborar en proyectos editoriales que a la fecha suman más de 100 libros y catálogos para museos y exposiciones. Ha participado en revistas como Claridades, de Hacer Casagarpa, Arqueología Mexicana, México Desconocido, Artes de México y actualmente colabora en Mi Valedor. Incansable viajero, ha fotografiado en 48 países y sigue activo, involucrado en distintos proyectos de corte social y cultural. Más de 13,000 imágenes en línea forman su archivo digital y faltan por digitalizar y catalogar 500,000. Su libro Tarahumara de 2014 recibió en 2015 uno de los premios de la Asociación Printing Industries of America y su exposición Un holandés en México, que se presentó de noviembre de 2017 a abril de 2018 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de la Ciudad de México. Fue visitada por más de 62,000 personas. En 2018, el MoCA, The Museum of Contemporary Art de Los Ángeles, California, adquirió 5 fotografías de su serie Arquitectura Colapsada sobre los sismos de 1985. En días pasados, el archivo Bob Chaldwick recibió del Instituto Nacional de Antropología la Medalla al Mérito Fotográfico 2019. Bueno, le damos un aplauso. Adrián Chaldwick nace en la Ciudad de México en 1971, estudió la licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad del Nuevo Mundo en la Ciudad de México y realizó estudios en Les Ateliers en París, Francia. Desde 1992 se dedica a la investigación, desarrollo y producción de diseño de exhibiciones, espacios expositivos, desarrollo de piezas de arte y mobiliario para museos. Su trabajo se caracteriza por la colaboración con equipos multidisciplinarios y ha dirigido proyectos museográficos, entre los que destacan Bob Chaldwick, en Un holandés en México, exhibida durante 2018 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Dramatis Persona, el Instituto de la Telenovela de Pablo Helguera, presentado en 2017 en el Museo Jumex, Toón, Mayas Contemporáneos, exposición que presentó en 2013 el Museo Regional Palacio de Cantón en Mérida, Yucatán. Y el QF, Quetzalcóatl Fotográfico, instalación que reúne 322 fotografías de Bob Chaldwick, Pim Chaldwick y Alfredo Martínez. Esta pieza se ha presentado desde el 2013 en diversos recintos culturales de México, como el Palacio Cantón, el Museo Nacional de Antropología, el Senado de la República, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, el Centro de las Artes de San Luis Potosí y actualmente se exhibe en el Centro Cultural de Ferrocarril en Pachuca, Hidalgo.
Actualmente colabora con Ariel Guzik, con quien ha participado en el diseño y producción de Olotuna, ¿sí? Oloturia, perdón, Oloturia, sí, instrumento subacuático de resonancia sonora presentado en el Festival de Arte de Edimburgo y en la cámara, otra vez, Landoma, instrumento sonoro instalado dentro del Cárcamo de Dolores en Chapultepec, comisionado por el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, entre otros proyectos. Ha sido profesor en diferentes universidades, impartiendo cursos en distintas ramas del diseño y ha participado como ponente en distintos seminarios de diseño y creatividad, y desde el 2011 es profesor de asignatura en Centro Diseño, Cine y Televisión. Es autor, junto con Constantino Landa, del libro 5 meses y 80 personas, mobiliario del Centro Cultural de España, En 2014 publicó el catálogo de la instalación QF Quetzalcóatl fotográfico y ha recibido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales por su destacada labor. Y pues también le damos un aplauso. La maestra Lourdes Alonso de la Rosa, que viene comisionada por la doctora Castellanos, ¿verdad? Laura Castañeda, perdón. Bueno, María de Lourdes Alonso de la Rosa tiene la maestría en Diseño y Comunicación Visual, realizada en la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde previamente obtuvo la licenciatura en Diseño Gráfico. En el año de 2013 fue acreedora a la beca para realizar estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, colaborando en el grupo de investigación Laboratorio de Creaciones Intermedia y participando como docente en el curso Diseño Editorial con InDesign para escultores, elaboración de un dossier para futuras exposiciones. Fue integrante del Comité Académico del Simposio Internacional Prácticas Artísticas en Contextos Urbanos, organizado por España y Brasil. Alumna del doctor Hernán Bula en el curso de Cultura Remix, del collage al ready-made, al video viral en la era del Internet, de la misma universidad. En el año 2012 colaboró con el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint en la colección fotográfica Luis Márquez Romay, de donde el tema de su tesis de maestría, de donde derivó el tema de su tesis de maestría, que fue anecdotario, un discurso contemporáneo de Tuyehualco a través de las fotografías de Luis Márquez Romay. En el ámbito científico ha hecho colaboraciones para la Facultad de Medicina de la UNAM, en el estudio de la imagen para la Unidad de Investigación en Medicina Experimental, UIME, UNAM. En el ámbito gráfico de la misma facultad ha realizado publicidad de congresos y seminarios para el doctor Rui Pérez Tamayo y la doctora Cecilia Jiménez. También ha realizado diplomados, cursos y asistió a seminarios en Escuela de Fotografía Centro de la Imagen en Madrid, España. Ha participado y colaborado en tesis y artículos no solo en el ámbito gráfico, sino también en el científico. Actualmente la maestra Alonso de la Rosa colabora con la doctora Castañeda en la catalogación de la colección White Briquet, perteneciente al proyecto de investigación PAPIT, Riqueza Testimonial de México, Patrimonio Artístico, a cargo del doctor José de Santiago Silva, de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM. La maestra Alonso es candidata a ingresar al doctorado en Artes y Diseño en la Academia de San Carlos para el próximo 2020. Pues les dejo en esta importante tarde para la historia de la fotografía también, por los ponentes que ahora nos acompañan. Pues nos bajamos para que puedan ver. ¿Paso?
Muy bien. Yo soy fotógrafo, no soy hablador. Me cuesta trabajo platicar de mi trabajo. Mi trabajo hablo a través de mis fotos. Y una de las primeras cosas en mi vida fue un libro que se llama Mexico City. Mexico City es un libro editado en Inglaterra y para mí fue una cosa increíble porque yo apenas empecé a ser fotógrafo y me invitan a hacer un libro, fue fantástico. El libro se vendió enormes cantidades, entre 40 y 60 mil ejemplares. Como pueden ustedes ver, el libro es, la portada es en color. El libro realmente es 95% en blanco y negro. No hay que olvidar que era la toma de fotografía en 63 y fue editado para el 64. Los libros eran de blanco y negro y muchas veces no muy bien impresos. Yo creo que estaba bastante bien impreso y estaba feliz con el resultado. Ahora, ¿por qué tengo aquí tres cosas? La portada, un contacto, ustedes supongo que saben que es un contacto, son todas las fotografías de un rollo en una planilla. Y luego a la izquierda abajo tenemos a una niña con su mamá que camina ¿cómo se llama? En la villa. Me dijo un amigo mío que trabajaba en Life de México que cuando tomas fotografías y ves algo que te gusta, no debes de hacer clic y caminar a otro lado. Tomas la fotografía y sigues la persona o las personas o la acción de estas personas y a lo mejor tomas 4, 5 o 10 fotografías. 10 fotografías en el tiempo de la película era gastar dinero. Hoy tomas 10 fotografías y ni lo notas. Pero efectivamente en este caso yo creo que es la sexta fotografía que tomé de esta niña con su mamá. Ella es obviamente del campo, la mamá también, y está impresionada la niña y yo estaba impresionado también. Me encantó estar en esto. Entre Nina, mi esposa, y yo decidimos, después de ¿no? Hay tantos botones. Es casi una cámara, tiene tantos botones que... No se cambia. No cambió, sí. Eso es un problema. ¿Por qué no? Aquí está. Bueno, yo soy el fotógrafo, pero mi esposa, Nina, trabajaba en el teatro y era muy buena para el teatro y tomaba fotografías a veces. Yo, para que me acompañara a tomar fotografías, le regalé en un momento dado una cámara y la cámara la tengo aquí. Es una Leica. ¿Han oído de una Leica? Suena fabuloso. Casi no se oye. Es como un Mercedes de las cámaras. Esta cámara pesa, no lo he medido, medio kilo, pero yo tenía 4 de estos. Uno de película blanco y negro lenta, normal, una con película en blanco y negro rápida para en la noche, uno en negativo color
por si acaso necesitaba hacer una copia, una ampliación grande, y 2 cámaras también con película lenta y rápida de color. Entonces eran 5 cámaras. Entonces yo andaba con 3 kilos mínimo ahí en el cuello. Cuando años después empecé a tener problemas de la columna vertebral, una amiga me dijo, no, en francés, es el mal du photographe, es el mal del fotógrafo, porque tú cargas y a veces tomas fotos. Pero esta es una fotografía de Nina, ahí estoy yo. A ver si funciona. No, no funciona. No, voy a escaparme y... Tú escápate. Bueno, esto ya es la próxima fotografía. Hice fotografías para la revista Du Atlantis, que casi seguramente nadie conoce aquí. Es una revista suiza de última calidad, es increíble la calidad, es fantástica. Y ahí salí, y Nina también. Tomamos las fotografías de los rarámuri. Durante un mes estuvimos ahí en Semana Santa y nos encantó. A Du Atlantis les encantó también y me dieron 6 o 8 páginas, no me acuerdo. Luego, hace varios años ya, saqué un libro pagado por Chrysler. Luego saqué otro libro y otro libro y otro libro. Y el último lo hice con la doctora Ana Paula Pintado. Ella es una experta en la cosmología de la Tarahumara. Trabajamos muy bien juntos. Ella había estado viviendo un año con una familia rarámuri y me dijo, ¿por qué no vienes y vamos a estar con esta familia y conoces la vida de los rarámuri, pero de muy cerca? Y eso lo hicimos y fue absolutamente fantástico. Vámonos a la próxima. Oh, qué bien. Esta es una de las fotografías que publiqué en la revista Du Atlantis. Fue muy chistoso, me regresaron mis fotografías antes de que yo viera la revista y dije, ay, qué lástima, no usaron una fotografía a colores. Vi las fotos y estaban en perfecto estado, pero perfecto, ni una rayita, ni un polvito. Así son los suizos. Tienen un respeto a ese tipo de cosas, es increíble. Habían hecho de esta fotografía que estaba subexpuesta, estaba demasiado oscura. En aquel tiempo no era en Photoshop y ya está, perfecto. No se podía hacer, era de filtros y de mucho trabajo, muchas horas. Y la fotografía está tan bien arreglada por esta gente en este tiempo que aquí ven una fotografía que está perfecta. Por lo menos yo pienso. Bueno, vamos a seguir. Escape. En 59 empecé a tomar fotografías de publicidad, porque la publicidad paga o pagaba. Hoy en día parece que ya no es así. Entre otras cosas, tomé muchas fotografías de niñas guapas. Eso siempre me ha gustado, que es muy curioso, ¿verdad? Y luego tomé muchas fotografías para Aurrera de copas llenas y vacías, de botellas, de cosas de vidrio, que luego
Mucho más tarde me dieron la comisión de hacer un libro acerca de el vidrio de México. Y ahorita vamos a ver la fotografía de esto. En 73, gracias. En 73 me invitaron a hacer una exposición en Zúrich, en Suiza. Zúrich es una ciudad no muy grande, pero sumamente importante en Suiza. Y yo estaba muy impresionado de ser invitado. Otra vez Zúrich, Du Atlantis también era de Zúrich. Tomé muchas fotografías, algunas fotografías de otros países de México. Aquí hay una foto de un madroño, que es un árbol que es rojizo, tiene una presencia mágica, a mi juicio. Ya vamos a la... Qué curioso, ¿eh? Luego, a los pocos días de regresar a México después de la Tarahumara, encontré a mi amigo, el güero, Karel Goossens, otra palabra holandesa, y este señor era banquero y, bueno, se para así junto a la fotografía de un señor que trabajaba en la hechura del mezcal. Esto fue en Mitla. En Mitla, en los principios de los 60, el mezcal era totalmente artesanal. Efectivamente, yo tomé mi primer mezcal ahí, créanme, casi me emborraché. Pero me tomé quizá 1 centímetro cúbico de mezcal. Estaba caliente y estaba 2 veces destilado y estaba fuertísimo y absolutamente delicioso. Sigo con este interés. Tuve suerte en la galería que la persona que vemos a la izquierda abajo, enfrente de las fotografías, había estado unos años en México y trajo una gran maleta, no sé cuánto, de cosas mexicanas. Y eso entonces, la exposición tenía muchas cosas de México. Por el resto, estaba mi familia. Zúrich es bastante cerca de La Haya y Rotterdam, en Holanda. Pero seguimos. Ya empecé muy pronto después a tomar fotografías de la obra de Diego Rivera, de Orozco y de Siqueiros y otros muralistas. Y fue fabuloso porque aprendí a trabajar con flashes, etcétera, etcétera. Pero también trabajé con una cámara enorme que está parada allá. Tinoco, ¿por qué no quitas el... Esta es la camarita que utilizaba. Pesa como 15 kilos, cada lente como 1,5 kilos. Allá tienes las placas, por favor, que está en la caja. Son placas de 4 por 5 pulgadas, de 10 por 12 centímetros. Cada placa tiene un chasis, el chasis, y el chasis se pone adentro. Se pone bien, se quita la placa que se toma la fotografía y tienes una foto. Pero yo tomé más de una foto. Para estar seguro que yo tuviera una buena exposición, tomé muchas veces 4 diferentes. Siempre tomé 4 fotos, 4 placas, y con diferentes exposiciones. Luego tomé negativo color y negativo blanco y negro. Entonces fue 6 placas en total
para tener la fotografía de un mural de Diego Rivera. Tinoco y yo, y también Adrián estaba presente en algunas veces de hacer estas fotografías. Llegábamos a las 6 de la tarde con Javier Tinoco, que trabaja ya 50 años conmigo, 52, y a las 6 podíamos entrar en la SEP y salíamos normalmente después de las 3, 4 de la mañana, después de haber tomado de 2 a 4 fotografías. Es decir, todas estas placas, pero realmente 2 murales, ¿no? Fue un trabajo muy cansado, muy difícil, pero con esta cámara, con este señor y la luz de flash, fue un éxito. Todavía están siendo utilizados en todo el mundo. Son fotos bien conocidas ya. Aquí hay una exposición en Hayward Gallery en Londres en 1986, donde mostraron las fotografías casi al tamaño del original que estaba en la SEP, que son 4 metros de alto y que serán 3 metros de ancho. Fue fabuloso para mí de ver las fotografías de ese tamaño. Te impresiona al fotógrafo que casi llegas al tamaño de Diego Rivera, ¿verdad? Un poco diferente. Bueno. ¿Y era plata gelatina? Plata gelatina, claro. No había digital, no existía. Ahí está el vídeo en México. Trabajé con el profesor Miguel Ángel Fernández. Hice bastantes trabajos con él, pero este es un ejemplo que uno puede aprender el trabajo de fotografía en una cosa y luego aplicarlo en otra. Lo de Aurrera era, pedazos de vidrio, pero copas de 5 pesos y de 10 pesos, y esta copa no tenía precio así, ¿no? Pero básicamente es la misma cosa. Hay una fotografía que me fascina totalmente, ahí está, es la copa de cristal de roca que se encontró en la tumba 7 en Montalbán. Ahora, aquí hay 2 cosas. Me encantó verlo, poner la luz, lo podía mover hacia la izquierda, hacia la derecha, pero el punto es que podía tocar esto. Tú tienes en tus manos esta cosa que fue hecho hace un largo tiempo y tú lo tienes en la mano, pues, eres el dueño en este momento de esta pieza. He fotografiado muchas cosas de arqueología y siempre tienes este sentido de estar uno con la otra pieza, ¿no? Ahora, la enorme ventaja de poder hacerlo en un lugar al lado de la vitrina es que puedes literalmente poner las luces alrededor y eso no lo puedes hacer si está dentro de una caja donde está todo organizado, ¿no? Esto era uno de los grandes momentos en mi vida. Son de estas fotografías que dices, híjole, ¿qué es esto? Eso es fotografía, me encanta. Tienes un orgasmo, cuidado. Luego, años después, no muchos años después, empecé a tomar fotografías para Claridades Agropecuarias, una revista de la Zagarpa, una revista que yo trabajé con ellos 14 años, 13 años, ya no me acuerdo, y viajé por todo el país. Fantástico fue en esto de que estaba en el norte del país, mis primeras fotografías fueron de avestruces en Chihuahua y las últimas fotografías ya no me acuerdo porque nunca supe que iban a ser las últimas, ¿verdad? Lo importante de esto fue
que tomé, no sé, 3, 4, 5 mil fotografías en estos años, pero tenían que estar bien organizados, numerados, etcétera, 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 porque si no, no te puedes regresar a estas fotografías, y yo sí pude regresar a estas fotografías gracias al archivo que estaba todo numerado. Si había una foto en blanco y negro, tenía un tipo de número. En color, en transparencia, tenía otro número. Y esto en unas cajas enormes hizo posible en aquel tiempo de trabajar bastante eficientemente. Pero hoy, obviamente, es totalmente diferente. Todas estas fotografías fueron digitalizadas con diferentes aparatos, primero de Nikon y finalmente otra vez de Nikon. Las fotografías salieron muy bien y efectivamente las placas chiquitas de este tamaño que tomé, ahorita los puedes amplificar a varios metros y están perfectamente bien. Y obviamente puedes cambiar pequeña cantidad de amarillo o rojo o azul que tiene la foto, que no debe de ser. Lo cambias, lo arreglas y ya está. Pero el punto es, tengo ahorita más o menos 500,000 de fotografías. Eso suena como mucho, ¿verdad? Bueno, es mucho. Estamos trabajando ya varios años en digitalizarlo todo. El blanco y negro se digitaliza uno por uno y es hoy en día muy rápido, pero una vez que tienes digitalizado, tienes que numerarlos otra vez y tienes que describirlo, etcétera. Ahí la chica que está tomando fotografías es la que she's on the computer. Ella es la computadora. Hace maravillas. Gracias. Pero la cantidad de fotografías que ahorita hemos hecho en varios años es como 80,000. 80,000 suena como mucho y no lo es, porque son 80,000. Es una pequeña cantidad. Si tienes calculado más o menos que tengo tomado 500,000 de fotos, 500,000, 500,000. 500,000, 1,000 es tremendo, ¿no? Pero 500,000 es 500 veces más grande. No acaba nunca. Yo espero, con suerte, si calcularon bien, ya tengo 86 años, no voy a poder acabar el digitalizar, numerar y todas estas cosas antes de que yo me voy por el arco iris, ni modo. Pero obviamente tiene una ventaja cuando haces un archivo que está el autor, porque el autor se acuerda de cosas que no puedes creer. Se muere y adiós sabiduría. Y eso hay que evitar, no hay que morirse o hay que trabajar rápido. Entonces trabajamos 6 personas muchas veces y avanzamos, pero muy lentamente. Pues ni modo. A ver, ¿qué es la próxima? Ya. Bueno, estas son las fotografías que tomé para Acerca. Otra vez, lo mismo que pasó con la copa de cristal de roca, tuve estas cosas en las manos. ¿Cuántas veces han tocado ustedes, por ejemplo, el trigo? El trigo lo comen diario, un pedazo de pan, un pan dulce con azúcar, etcétera, etcétera. Pero yo estaba viéndolos de cerca. Ya sabía que estaba comiendo. Ustedes no saben. No tienen idea de lo que comen. Es muy chistoso. Porque pasa por máquinas y no sé qué. Hay una harinera donde quitan ciertas partes de
del trigo y ponen otros, ponen vitaminas y quitan, no, olvídese, no, ya no es harina, ya es una cosa totalmente tipo, perdóname que lo digo, pero tipo pan Bimbo, que no es no es pan, no es pan. Pero los bolillos, como aquí vemos que lo lleva el papá y su hijo en la bicicleta, eso sí es pan todavía. Y el mejor pan, obviamente, lo hacen no en fábricas, pero en el, bueno, realmente atrás en la casa, ¿no? Trabajan, la gente trabaja con mucho amor en esas cosas. Perdón, ya lo próximo. Y aquí tenemos una cosa que es como una idea de cómo lo hacemos. Hacemos un registro, la conservación preventiva, la digitalización y arreglándolos, como hace Josiane. Catalogación lo hace otra persona con Josiane. Acceso interno y externo. Si ustedes buscan una fotografía, el chiste del archivo finalmente es que todos pueden ver estas fotografías y prácticamente sin costo. Cuando quieres utilizar la fotografía en un libro, etcétera, pues tendrás que pagar. Algunas gentes se molestan y dicen, pues ya lo tienes, ¿para qué le tengo que pagar? Dice, pues yo tengo que comer. Buen pan o ahí se va, ¿no? Y luego, hoy en día, obviamente tenemos otra cosa, tenemos la divulgación, tenemos la nube y ahí vamos a estar mis fotografías todos, felizmente a la orden de todos, ¿no? Bueno, este yo creo que es mi último slide. Una de las cosas que siempre me ha gustado tener es publicar fotografías en libros míos o de otra gente. Obviamente me gustan mis libros, pero es bastante caro publicar fotografías bien impresas en libros. Primero tienes que tener una buena fotografía, luego tienes hoy que digitalizarlo bien hecho. Tienes que quitar todos los problemitas y los polvitos que han llegado. Y luego ya en la impresión, en la impresora, tienes que... todo es manual, ¿no? Pero llegas a una calidad fantástica hoy. Yo estoy pro digital. Ya. No me digan que no. Lo digital es fantástico. Y yo estoy seguro que quizá han oído de un viejo amigo mío, Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo, es de antes de la cuestión digital. Yo estoy 100% seguro que él hubiera comprado una cámara digital, a ver cómo es eso, ¿no? Y hubiera tomado fotografías en digital, fantásticos. Pero un hombre que estaba siempre interesado en la técnica de producir buenas fotografías, más en blanco y negro que nada, pero también en color. Y a él le gustaba también los libros, entonces él y yo teníamos una cosa en común, nada más que me llevaba, 30 años o algo así. Pues ya es todo. Muchas gracias. Espero que no se aburrieron. Sí, ella. Sí. Perdón, cuando se acabe esta sesión de pláticas, voy a mostrar las cámaras, chicas y grandes. La más chica, cámara muy importante para mí. Esto fue todo. Es una cámara sencilla. No era cara, era Kodak. You press the button
we do the rest. Ellos revelaron, y etcétera. Y hoy ya regresé a lo mismo, tomo fotografías, mira, ya tomé la fotografía. Adiós, muchas gracias. Ahora sí que. Hello. No. Uno más. Ahí está. Siguen hablando de mí. ¿Qué tal, ¿De qué? Estamos diciendo verdades, no mentiras. ¿Verdad? Hablamos de verdades, no de mentiras. ¿Qué son verdades? Yo veo el periódico diario y nunca veo una verdad, caray. Pero lo que comentamos como verdad aquí es que, bueno, eso sería para el final. Sí. Así que no lo quiero adelantar al final. ¿Gusta sentarse para que Yo vea mi me voy a presentación? retirarme aquí, me llevo mi camarita del diario. No los toques. No. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la composición fotográfica de la obra de Bo. Como bien dijo, tiene muchísimas fotografías, entonces fue muy difícil escoger con cuáles trabajar. La doctora Castañeda me ayudó para elegir las que más le agradaron, ¿no? Okay. ¿Pueden apagar las luces, por favor? ¿Sí? No. Bueno, entre los aspectos de la composición fotográfica, ya me... ¿Qué pasó? Tiene que subir hasta que no vaya. Bueno, se ve que Sí, pero creo que este se apagó, ¿no? ¿O sí me escuchó? Creo que se apagó el micrófono. ¿Ya está? ¿Me escuchó? No. Hola, hola, no. Pero no se escucha. usa voz normal, creo que vas a... Estas cosas modernas. Esas cosas no están grabando. Ok, entre los aspectos de la composición fotográfica que se pasan por alto muchas veces, está el hecho de que las fotografías tienen la propiedad de ser leídas. Ah, ok. Es que no se ya está. Muy bien. Ok. ¿Ya está? Bueno. Entre los aspectos de la composición fotográfica que se pasan por alto muchas veces, está el hecho de que las fotografías tienen la propiedad de ser leídas. Una fotografía no es simplemente una representación gráfica de elementos en un espacio, sino un mensaje definido que se construye a través de una composición de elementos que están en el espacio elegido para el encuadre. Así como podemos leer un texto y entenderlo como un mensaje, así también podemos expresar distintas ideas dependiendo de la manera que queremos componer una fotografía. De ahí la importancia de conocer y entender y aplicar los aspectos técnicos de la composición fotográfica.
No todas las fotografías presentan una composición con ley de tercios, ley horizontal, composición áurea, etcétera, pero sí presentan líneas reales o imaginarias, así como puntos de fuga. Las líneas físicas o imaginarias dentro de una fotografía pueden ser continuas o pueden interrumpirse, pero siempre estarán presentes. Por ello, podemos servirnos de estas para estilizar nuestros encuadres y darles profundidad, dimensión, dirección a nuestras fotografías. Bueno, vamos a ver en práctica las fotografías de Bob. Es importante mencionar que cuando la doctora Castañeda y yo estudiamos las fotografías, salieron muchas preguntas acerca de las líneas que estaban interpretadas en ellas. Nos fue muy útil aprender a identificar esas líneas en las fotografías. Para todas las fotos que ahorita vamos a ver, siempre aplicamos una pregunta. ¿Cómo usar y qué nos dicen las líneas en una fotografía de Bob? En la primera fotografía, al observar esta fotografía es evidente que hay una línea que marca el punto. Ay, no. Quiere otra vez. Tienes que salir y regresar. Bueno, es que quería que diera la transición, pero bueno. Es evidente que hay una línea que marca el punto de la entrada de luz. Esta está acomodada de tal forma que nos permite ver la entrada de la imagen. Es que nos vamos a tardar mucho. Ahí está. Ahora sí. Ok. El punto de entrada de luz está acomodado de tal forma que nos permite entrar a la imagen desde abajo y de izquierda a derecha. También nos permite comenzar a viajar con la mirada de abajo hacia arriba. Entonces, podemos identificar estas líneas como las responsables de darle una lectura a la imagen, las cuales además forman un triángulo y el cual coincide con la idea o tema principal de la fotografía. Con esto no quiero decir que el resto de la fotografía pues sea mala, obviamente que no, pero sí tenemos la ayuda de las líneas para encerrar la idea principal de esta. En la siguiente fotografía aplicamos la ley de tercios y además de que se mostraron los puntos fuertes en la intersección de las líneas, a simple vista se muestra una línea, la cual nos llevó a hacer otra pregunta. Cada fotografía nos preguntaba algo. ¿Cuál de las líneas marca un énfasis en la idea principal? Ya que la idea principal de esta fotografía es el hombre, podemos buscar la línea que lo muestra como un elemento importante en la composición. La línea a la que nos referimos es una diagonal, la cual, además de atravesar el torso, recorre las extremidades inferiores, rematando perfectamente en el pie del hombre. Dicha línea, además de darnos entrada a la lectura de la imagen, tiene la función de darnos salida de la misma, ya que hace un recorrido y abandona el sujeto principal. La diagonal en cuestión y las intersecciones de las líneas horizontales y verticales nos invitaron a trazar dos diagonales más, las cuales encierran o enmascarillan al sujeto en perfecta armonía, perfecta unidad. En esta fotografía, una vez más, una pregunta. ¿Cuál línea nos resulta como punto de entrada y salida a la imagen? Bueno, pues justamente la del horizonte, esta que estamos marcando aquí. Podría ser una línea imaginaria, sin embargo, está claramente definida, marcada por tal vez lo que podría ser una densa vegetación al fondo de la imagen. Ay, perdón, ya me pasé.
De igual manera, las líneas de las faldas de las mujeres marcan un énfasis hacia el elemento principal de la imagen. Sin embargo, en la imagen también hay muchos elementos que nos hablan de lo que está ocurriendo en la escena. Para esta imagen trazamos 2 diagonales más, las cuales, además de mostrarnos el centro de la imagen, acompañamos con una línea vertical y una horizontal en el centro y caen perfecto sobre la espalda de una de las mujeres, como trazando la columna vertebral de la misma. Además, la línea horizontal central dibuja el límite de la barda de piedra en la cual están recargadas ambas mujeres. Se añadieron 2 verticales y una horizontal más, extra, para complementar el cuadro. Las diagonales trazadas anteriormente nos animaron a dibujar más diagonales que hicieran intersección con las líneas actuales. Como resultado, se forman triángulos, los cuales muestran segmentos de la fotografía muy importantes para la lectura de la imagen en la composición. Los espacios horizontales enmarcan un segundo fragmento en la composición, la cual muestra de la cabeza a la cintura de las mujeres, y en la siguiente división, las faldas de las mujeres. Continuando con los pies, así como las sombras de ellas. Para cerrar y finalizar esta imagen, terminamos con el paisaje del fondo. Para concluir con esta fotografía, que es algo muy interesante que nos pasó al estar componiendo estas diagonales, para concluir con esta fotografía, la siguiente diapositiva podría ser casualidad. Sin embargo, nos dimos cuenta de que 2 diagonales perfectamente trazadas hacen un punto en la planta del pie de descanso de una de las mujeres. Esto nos impactó. Nos impactó fue al estar revisando cada cuadrante, cada espacio, cada segmento de los que definimos. Al igual de la fotografía del hombre, queda exactamente la línea. No hicimos ningún Photoshop ni nada, fue exactamente. Esta fotografía es la que más me gusta, es mis favoritas. La dejé casi al último. Por último, una de mis fotografías favoritas. Es muy sencilla, pero a la vez muy compleja. Primero delimitamos el área para estudiarla. Después vemos una luz que entra, ahí está en el punto verde. Él entra por alguna posible ventana, la cual se observa en la esquina superior izquierda. Para representar esta luz, trazamos unas líneas desde el punto que fijamos y observamos cómo la luz hace el trabajo de darle una sombra estándar a cada objeto y persona, pero también va en dirección a las mujeres que se encuentran sentadas en el piso. Esta entrada de luz es el punto que nos invita a recorrer la fotografía de izquierda a derecha. En esta imagen también aplicamos la ley de tercios. Con solo trazar las 2 primeras líneas nos dimos cuenta de la horizontalidad de la imagen. Después, al trazar las 2 verticales correspondientes para una ley de tercios, fue el preámbulo para extraer mediante mascarillas los espacios derivados de la ley de tercios, los cuales nos permitieron otra visión u otra lectura de la imagen. Primero, el gesto más fuerte que consideramos de toda la composición, la cual dibuja una dirección en la misma. Es tan poderoso este segmento en la imagen que nos provoca descubrir las miradas del resto de mujeres, inclusive de las miradas más jóvenes, para así destacar que en los espacios inferiores hay un juego de faldas y de pies. La sencillez y dificultad de esta fotografía que planteábamos nos lleva a descubrir 2 espacios superiores que nos dan el posible tema de la misma, de la fotografía. De no ser por estos 2 espacios o segmentos, los elementos en ellos, los elementos que están en ellos parecerían ocultos, ya que cuando vemos la imagen, lo primero que nos llama es el juego de personas, de mujeres que están sentadas.
La composición fotográfica de Bob, a nuestro parecer, suele ser fiel. Bastó con deslizar líneas diagonales sobre las requeridas de la ley de tercios, horizontales y verticales, para vislumbrar la planeación en la composición de dicho artista. Después de este análisis, la casualidad es improbable en su obra, pues la horizontalidad y verticalidad incitan a seguir experimentando para descubrir una nueva forma de ver sus fotografías. La obra fotográfica de Bob conserva su esencia mágica de creación en su composición. Con lo anterior no queremos complicar al espectador acerca de la obra de Bob. Por el contrario, invitamos a tener una lectura disímil, lo que podríamos llamar ver diferente la obra de Bob. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron muy pocas fotografías, pero bueno, el interés que teníamos la doctora Castañeda y yo es que viéramos el proceso de cómo se divide la fotografía en tercios y luego trazar diagonales. Entonces, tan solo estas fotografías estas diapositivas son 120 diapositivas. Entonces, fue un trabajo fuerte. Me hubiera gustado mucho haber aplicado esta diagramación a otras fotografías, pero ya el tiempo del domingo para acá, pues sí fue algo complicado. Y pues bueno, agregar nada más que cuando apliqué esta diagramación a las fotografías me impactó demasiado. Hay puntos que ni siquiera podemos tomar en cuenta de tantas cosas, de tanta información que tiene la fotografía, y cuando ya se trazan estas líneas es cuando uno las resalta. Cuando lo enmascarilla, cuando lo pone por segmentos y lo aísla de otros elementos, aún más es más interesante todavía. Muchas de ellas podrían ser una sola foto. Es tan rica la fotografía de Bob que un solo cuadrante nos podría remitir a una sola fotografía. Muchas gracias por su atención. Y ya. Gracias. Perdón, y por eso comencé diciendo que no era casualidad, era experiencia, la composición de Bob. Está bien. No, creo que está bien. La conexión de electricidad de la computadora. ¿Sí la necesitas? Pues sí, porque nos está apagando. Ahí está en el piso. ¿Ya? A ver cómo le hago. Sí. Hola. Bueno, me encantan las presentaciones anteriores, me encanta descubrir. Creo que pues es una oportunidad para crear. Y pues en mi papel como diseñador y como hijo de Bob, en varias ocasiones he sido invitado para participar en la puesta en exposición de sus obras. Este caso que les voy a platicar es un ejemplo, el último, en el que trabajamos juntos, que es Bob Shalwick, un holandés en México, archivo fotográfico 1958-1973, que se presentó en el Museo de las Culturas del Mundo y que fue organizado por el Festival de Foto México.
que organiza el Centro de la Imagen. Los objetivos, para empezar un proyecto así, pues hay que entender que realmente desde dónde se parte, qué es lo que tenemos que mostrar, qué es lo que queremos lograr a través de una exposición, y pues primero era mostrar los primeros 15 años de fotografía de Bob, su pasión en las distintas culturas de México, la parte técnica misma de la fotografía, que como ven ahorita es una inquietud de su trabajo, y finalmente pues estimular la divulgación de un archivo que es enorme, ¿no? Para empezar este proyecto, yo inicio generalmente con una pregunta, que es como el motor para desarrollar el trabajo. En este caso, cómo trabajar con el archivo fotográfico de Bob Sharwick y presentar una exposición de sus primeros 15 años. Era como muy desbordante, ¿no? Para poder abordar un proyecto de este tipo, después de establecer los objetivos, establecí una metodología. Como diseñador, me gusta es una metodología que se llama Design Thinking, de Tim Brown. Es una metodología que está centrada en el usuario, por la parte de los públicos en las exposiciones. Me gusta, está centrada en el usuario, está centrada en las tecnologías que tenemos al alcance, los requerimientos y las necesidades. Esta situación creo que la hace como muy humana y muy cercana al diálogo que yo tengo inclusive con mi papá. Sus características son empatía, pensamiento integrador, holístico, ser optimista, experimentador. Ese tipo de características son pues las que generan proyectos divertidos y se divide en 4 fases básicas. La primera es entender, preparar, idear, que es el desarrollo de las ideas, y finalmente producirlas. En la primera etapa, que es entender, es en función de los objetivos, fue trabajar sobre las mismas cuestiones, que eran la exposición, las culturas mexicanas, los testimonios de Bob, que se incluían en esta parte, y un archivo de más de 400,000 fotos, de las cuales podríamos detectar 13,500 en los primeros 15 años. Esta foto es Bob en 1958, como entrando en la cultura a caballo. Una vez que entendimos cuál era el problema, empezamos a preparar como la información y los contenidos. Esta información y esos contenidos, en un principio se había planteado que fuera material existente, que estuviera ya en el estudio. Inclusive, por ejemplo, hay muchas fotografías en bodega que están enmarcadas, o hay muchas otras fotografías que son impresiones ya de época, que están encajadas o en cajas. Mucho pues el análisis de este archivo que está como físico fue como el primer acercamiento, como para entender si podíamos a través de explicar sus primeros 15 años. Junto con estos materiales, pues también cuando hablamos de exposiciones, hablamos de colecciones y de objetos. En este caso, pues hice un pequeño levantamiento para descubrir algunos de los objetos. La cámara Brownie, que en este caso para mí representa como su acercamiento hacia la acción fotográfica, toda la parte técnica y tecnológica. Luego la parte de la bitácora del viaje, que es todo este proceso y que implica el registro de la obra en el momento de la toma, que inclusive es gran aporte para la información que están utilizando ahorita para el acervo y el archivo. Y finalmente la parte del laboratorio. Entonces es la parte de la toma de la foto, el registro y toda la parte del desarrollo de la nomenclatura, y el laboratorio, que es la parte técnica donde se desarrolla, o la segunda parte técnica, donde se desarrolla pues el revelado y la impresión, ¿no? Que en esta parte pues siempre Javier Tinoco fue desde hace 52 años la mano derecha. Ya una vez entendidos los materiales que teníamos físicamente, y todavía con la idea pues, de representar los 15 años, gracias al trabajo arduo que tienen en el equipo del estudio que están catalogando el archivo, pues tienen todas las hojas de contacto, ya las tienen digitalizadas, y en un momento
clave. Me senté como con mi papá a ver qué más había en esos primeros 15 años. Entonces empezamos a pasar un momento lleno de memorias de mi papá, que finalmente contaban historias y que esas historias inclusive formaban parte de mi propia historia, ¿no? Entonces fue un diálogo muy íntimo, a donde yo descubrí que las historias que me había platicado mi papá estaban fundamentadas a veces en algunas fotos, y las personas de las que él había platicado sí existían y estaban en algunas fotos, y pues de alguna manera fue un descubrir bastante fascinante de todas estas historias. Platicando con mi papá y decidiendo qué vamos a hacer para platicar de un archivo, de repente empezamos a pensar que las hojas de contacto eran nuestro material y que si podíamos poner en una sala de museo puras reproducciones de las hojas de contacto, podíamos invitar a la gente a meterse, a indagar y a buscar alguna imagen. Y en ese mismo diálogo surgió la palabra del Rolodex, que es este aparato diseñado por este señor que se llama Hildaur, un danés, en 1958, que es además como de la época de mi papá. Es un aparato, 1958. Pues esta inspiración, este Rolodex, que es un sistema que administra una base de datos, junto con la idea de las historias, empezó a como prender la idea de querer de contar unas historias, de utilizar un sistema organizador que no ocupara toda una sala de exposiciones. Y una vez que se aceptó esta idea, o que ya fue como realmente un eureka, empezó la parte de la preselección de estas historias. En el caso de la parte digital pasamos a una parte analógica, a donde primero se hizo una preselección de las fotografías en la parte digital y luego se hizo una selección en la parte analógica para poder jugar, y a donde se abrió un diálogo con la gente del estudio, inclusive con María Calderón, que es comunicadora visual, como para poder generar estas narrativas y poder construir una composición visual que fuera pues contando las historias. Una vez que pudimos imprimir y seleccionar, se generaron 24 historias de los primeros 15 años. Entre ellas están, bueno, muchas de la Ciudad de México, muchas son de Hidalgo, de Chihuahua, de Oaxaca y así. Lo que es interesante es que las fotografías, al tratar de ponerlas en historias, nos dio dos maneras de resolverlo. Uno fue en función de los mismos recorridos o de los viajes que había hecho Bob, que podemos ver como este ejemplo, a donde es un astillero en Mazatlán, en Sinaloa, y este relato empieza un poco hablando del contexto, luego la construcción dentro del espacio. En la parte inferior se ven ya la implementación de las partes mecánicas de un barco, y finalmente el barco se tira al mar y zarpa, ¿no? Entonces, esta fue una manera que descubrimos a través de los mismos viajes que Bob había hecho. Y la otra, que la podemos ver en los ejemplos aquí al lado, son basados en ejes temáticos, como de la Ciudad de México. En esos primeros 15 años tenía muchísimas fotos de la Ciudad de México y se determinaron diferentes ejes temáticos. Ahora, para poder mostrar estas historias, y con la idea del Rolodex, el equipo o toda la gente de diseño empezamos a trabajar sobre diferentes ideas de cómo poder representar esta idea de archivo o de Rolodex,
Y habían desde propuestas muy sencillas, que era una carpeta doblada al revés, como para poder juntarlas, y otras que eran muy dinámicas, como la de la abajo a la izquierda, que era algo que se giraba y las iba pasando. Y finalmente la de la derecha, que era como una suerte de soporte para discos compactos que te permite mover y te permite mantener el orden de las fotografías. Una vez que se tuvo esa parte definida, pues en el desarrollo, en el proceso de diseño, pues hay una definición en las maquetas y luego empieza la producción, que en este caso se escogieron materiales que tuvieran acabados integrales, que es un material que se llama Valcromat, es muy barato y muy, pues no necesita ningún acabado. Y luego, para la parte de las fotos, se decidió montarlo sobre cartón para poderle dar esa sensación y naturalidad de estar realmente cerca de las fotos, porque fue un cuestionamiento grande, porque si le iban a estar manipulando la gente, pues corríamos el riesgo de que el desgaste del cartón pues fuera un problema. A través del diálogo pudimos tomar la decisión de ponerles acabado de serigrafía y luego un refuerzo de resistor en las orillas y funcionaron muy bien. Ya que teníamos esta idea de las cajas y de las historias, finalmente empezamos a trabajar con el espacio. Bueno, no es finalmente porque trabajas todo un poco a la mano, ¿no? Pero en el espacio, que era un espacio que ya nos había asignado el museo de 20 por 6 metros, decidimos generar como un espacio de estudio a donde el espectador fuera como invitado a hurgar en el archivo de Bob a través de esas historias. Entonces, en la parte central se pusieron 4 mesas que contenían los 24 archivos y luego una modalidad que es como fuera de lo común fue poner unas sillas para que la gente realmente pudiera tomarse el tiempo de meterse y de ver a detalle las cosas. Y luego está complementado eso con una fotografía, una fotomural del estudio en un lado y luego fotografías que refuerzan o que son ejemplos de las mismas historias, fotografías de mediano formato. En el muro de la derecha, que es donde está el remate de todas las mesas, se incluyó una foto mural del estudio de Bob, que en el proceso de trabajo pues realmente fue lo que sustituyó un gabinete con las cámaras, o que sustituyó esta parte de los objetos. Realmente el estudio es un orden desordenado. Al principio pues nos daba miedo que la gente no se sentara a verlas, o que, como en cualquier exposición, ahora pasen corriendo y ven 2 fotos o toman una foto y se van y piensan que vieron la fotografía. En este caso funcionó como un apartado para ir descubriendo. Entonces, apenas lograbas captar la atención de un público, ese público o de una persona, esa persona se sentaba o veía una foto y esa foto le daba curiosidad o generaba curiosidad de qué había atrás o había adelante, y entonces empezaban a hurgar. Y cuando entraban corriendo, al ratito los veía sentados, yendo una por una, ¿no? Y la estancia de cada persona en la exposición era en un promedio de media hora o más. Las experiencias, mira qué afortunada esta foto, porque, o sea, la experiencia que tuvo esta exposición con el público fue increíble. La gente del Museo de las Culturas del Mundo fueron súper participativos y hicieron libretita para recabar las opiniones. Y realmente ahí descubres, a través de los comentarios de la gente, cómo pudieron llegar y apreciar y cómo se llevan en la memoria pues parte del archivo. El desarrollo de una exposición además se complementa muchas veces con diferentes productos, muchas veces gráficos. En este caso se complementó con una publicación que también es diseño de María Calderón, como muchísimos de los proyectos que hemos hecho. Hace una referencia al mismo archivo y en el interior están todas las historias que componen la exposición. Esa es la exposición del archivo, y me gustaría complementar un poquito en esta parte como de
del diálogo para crear una curaduría que se ha dado en el curso de varios proyectos, que es en este ejemplo de Quetzalcóatl fotográfico que antes se mencionaba. Realmente este proyecto es un proyecto de otra exhibición fotográfica que alberga 322 fotografías y que la intención original fue representar a México. Y nada más con ese cuestionamiento, pues te puedes volver loco y buscar como los referentes o los ejes temáticos que eso podrían representar y luego casarlos a 1 o 2 o 3 archivos, pues era una tarea bastante complicada. En este caso, la primera pauta era hacer México, la segunda pauta fue una invitación a los fotógrafos, a 3 fotógrafos a participar, que son Bob y Pim Shalwick, y Alfredo Martínez, que es un amigo también fotógrafo. Entre ellos, y después de estar discutiendo cómo pudiéramos llegar a un acuerdo de cuáles son los ejes que armarían los ejes temáticos que armarían la diversidad cultural de México, buscamos por cuestiones de naturaleza, por cuestiones antropológicas, por cuestiones geográficas, y realmente nunca podíamos, o sea, ni en 322 fotografías lográbamos abarcar todo. Entonces la decisión final, que es muy interesante, es que se les pidió a los fotógrafos que ellos mismos fueran los curadores de sus fotografías, a través de un cuestionamiento sobre lo que para ellos representa México. Y entonces ellos, los 3 que son grandes viajeros y aventureros, pues se pusieron a hurgar en sus archivos y a buscar sus mejores fotos que reflejaran este principio. Y ya que tuvimos, no sé, 300 fotos de cada uno, se abrió un diálogo y el problema siguiente fue cómo las armas y cómo las exhibes en conjunto para que tengan una armonía y que ese reflejo sea verdadero, el reflejo de hablar de México, ¿no? Entonces, uno de los problemas dentro de la curaduría era la composición. En este caso ya estaba decidido, para este momento ya estaba decidido que la representación de la base de la estructura museográfica iba a ser un Quetzalcóatl, por eso se llama Quetzalcóatl fotográfico, y las fotografías desde un inicio iban a formar las plumas de esta serpiente. Entonces, a través de buscar ejercicios de acomodo y de composición, encontramos que en la diversidad de México, de la diversidad de los archivos, existía la diversidad de las fotos verticales y las fotos horizontales. Entonces, pues generamos como este patrón como petate, que además nos permitía generar una piel muy dinámica y que fue determinante para poder poner las plumas del Quetzalcóatl. Otro principio importante fue cómo ponerlas juntas cuando estamos hablando de diferentes temas, como urbanos, como de la naturaleza, como de arqueología, porque había de todo, hay de todo. Pues realmente para unificarlo en esta serpiente se convirtió, o sea, la decisión fue ponerlas en un orden cromático, ¿no? Empieza el rojo, morado, azul, verde, café y así. Y finalmente eso también le dio una unificación a la pieza, a la instalación, como una sola, ¿no? Independientemente de estar albergando toda esta diversidad. Dentro de esta gama cromática existía un problema, que eran las fotografías blanco y negro, porque dentro de los archivos y de los que habían elegido, habían fotos que de blanco y negro. Entonces, aquí el hombre que está leyendo el periódico, pues, o sea, el procedimiento que hicimos fue cuestionarnos o imaginarnos qué color había dentro de esa foto. Y de esa manera pudimos distribuir como 25 fotos, blanco y negro, en toda la pieza, que cuando están integrados en ella, ni te das cuenta, ¿no?
no hacen un contraste, o sea, un grupo de fotos negras, o así, sino se integran así. Y en esta foto podemos ver la diversidad de temas que se hablan, como la parte de urbana, luego la parte de la naturaleza. Bueno, rige por el verde seguramente la parte, ¿no? Pero hay un astillero también, y así. Y finalmente, pues Quetzalcóatl es una estructura flexible, que es para exteriores, también tiene esa propiedad que no es una exposición que necesita de un espacio expositivo, sino que puede estar en un patio y es para el público, para públicos, en espacios abiertos. Entonces, una estructura que se viste con las plumas y que se ve así finalmente. Gracias. Trajimos un pedacito de la exposición para que si tienen una experiencia, pues se animen a ver las otras. Pero antes las preguntas. Sí. Si gustan comentarios. Tú ya tenías uno, ¿no? Perdón por adelantarme en el comentario. Que soy la organizadora junto con Rocío Gagniño y Daniel Escorza del evento, pero no puedo evitar festejar, callar mi alegría de haber sido tan atinados en invitarlos, incluso el Lourdes Alonso, también con su participación, muy dinámica. Yo comentaba que esto iba a ser como la prolongación del festejo, dado que los días hace ni un mes, estuvimos con la entrega de la medalla al mérito fotográfico, festejando y disfrutando a Bob. Y entonces ahora es como seguir, yo le decía que era como seguir el festejo, y me parece que sí, esto ha sido un festín para nosotros como espectadores por parte de la mesa. Y ese comentario que me decían que yo iba a decir al final, es que es una anécdota muy simple y que todos percibimos. Esa vitalidad de Bob Chadwick es admirable. Todos lo hacemos notar cuando nuestro comentario hacia ti. Y pues es inevitable callarlo, porque es memorable, ¿no? Es memorable. Comentábamos aquí que es envidiable también, ¿no? Así que, y otra cosa que me resulta admirable es este trabajo en familia. Y yo me imagino que también en el archivo se hace un trabajo en familia, ¿no? Se integra un equipo, se relacionan, bueno, la relación que haya que establecer en el trabajo, que es trabajo, pero Adrián, Pim y Bob como los tres fantásticos, los tres magníficos, es memorable. Una cosa que desde un comienzo a mí me inquietó cuando vi la exposición y no la vi con tiempo, llevaba yo el tiempo limitado, pero sí me detuve, efectivamente es inevitable pasar, ahora que pasen a la mesa quienes no fueron a la sala de exposiciones, y es inevitable que una vez que uno entraba a la primera no se detuviera a ver toda la serie, ¿no? Y eso era fantástico como concepto curatorial. Pero más aún, yo les comentaba al entrar, porque para mí me fui con la impresión de qué concepto curatorial tan maravilloso y a la vez utilizando recursos como de lo que yo había sido mi vivencia como consultante. Tal vez no tanto en archivo, pero también lo hacemos de otra manera, pero sí en la biblioteca. Cuando uno iba al fichero y encontraba la ficha del libro y veía todos los datos, así también cada foto con su tarjeta y era como una ficha para cada. En lugar de una ficha es la imagen con el texto al lado. Entonces me pareció tan acertado y tan oportuno, posmoderno, porque dije, pues mi hijo no conoce esa experiencia, ni los amigos de mis hijos, pero yo sí.
y entonces que la estén trayendo a la sala de exposiciones me pareció magnífico. No sabía nada de este concepto utilizado, pero memorable. Algo que también quisiera hacer notar, desde un comienzo, y eso me inquieta, me parece mucha fidelidad al trabajo, al concepto de que decía en la primera ficha, que habían pensado elaborar un archivo fotográfico como una inversión para la vejez. Y entonces yo digo, pero qué visión, qué visión. Suena fácil y a la vez siento que es muy complicado, o sea, mantenerlo. Pero yo digo, me pregunto, y mi pregunta sería, ¿una inversión para la vejez, pesos, signo de pesos o signo de alegría? Porque siento ahí mucho disfrute. Eso es lo que yo percibo como espectadora. Debe ser distinto también y debe tener su complejidad. Esa sería mi pregunta, ¿no? Si es una inversión para la vejez y la vejez en términos de manutención económica o en términos de manutención de vitalidad, ya que señalaba la vitalidad de Bob Shalway, pero también la inversión para una vitalidad y una vida alegre, porque eso es algo que sentimos que también caracteriza a Bob Shalway, ¿no? Como esa alegría, ese ser ligero que va por la vida. Mi pregunta es esa. Muchas gracias. Sí, tengo mucha vitalidad, que es una cosa fabulosa. No lo organicé yo, así nací. Y lo utilizo y me canso mucho, muchas veces. Yo creo que me mantiene joven. Hay dos tipos de gente que a veces llegan a gran edad. Uno es el director de orquesta. ¿Por qué? Porque está constantemente excitado, se puede decir, con la música que están produciendo. Y dos, está diciendo, hace una enorme cantidad de ejercicio. Y eso es muy excelente, especialmente. Esto es el tórax, funciona, bombea aire y se queda joven. Bueno, no soy joven, soy viejo. ¿Qué otra cosa fue? La inversión que empezamos hace muchos años, pensando que ya cuando íbamos a ser viejos, íbamos a vivir de vender y rentar estas fotografías. Bueno, sí. El hecho es que es al revés. Cada día que se trabaja más en el archivo, más dinero se necesita. Es imposible de hacer una cosa rentable porque estás a veces un día con un rollo que luego la cantidad de fotografías que podríamos vender son 2 o 3 a 1,000 pesos, con suerte, a veces tratan de pagar 500 y a veces tienen una suerte y son 3,000 pesos, hablando de pesos de hoy. Pero eso es diario. Nunca acaba. Entonces, calcula de 365 días de invertir. Nunca ganas. Es imposible. Necesitas ayuda. Y gracias a Dios a veces hay ayuda. Pero en este momento realmente es extra difícil. Gracias a la poca popularidad de cualquier cosa de cultura. Cultura es ¿para qué? ¿No? Pues vamos a ver. ¿Tienen 10 pesos cada uno? Bueno, primero me felicito de estar aquí escuchando esto.
lo felicito. Es un lujo estar hablando de un archivo, pero tener al autor del archivo hablando de su propia foto y de su propio archivo. Yo le preguntaría al Bob Chadwick de la primera época, ¿cómo es que empezó a fotografiar y a archivar su material fotográfico? Blanco y negro, color, tamaños, años, temas. ¿Cómo empezó a organizar el archivo fotográfico Bob Chadwick? Bueno, empezó muy sencillo. Tomé un rollo, era el rollo 1. El rollo tenía 12 fotos, que son un tipo de película que tiene 12 fotos, y otro tipo de película tiene 36. Entonces, 001, 0, 1, 2, 3, hasta 36 o hasta 12. Eso empezó así. Luego empezó a ser mucho más complejo, pero el chiste fue que sí numeré todas las fotografías que tomé. Y obviamente muchas veces había fallas, que yo era fotógrafo, no administrador de archivos. ¿Por qué se ríen? ¿Les pasa a ustedes también? Es muy difícil ser consistente en eso, muy difícil. Hay gente que sí. Sé de un fotógrafo que llega a su casa y yo entiendo que antes de ir a la cama administra las fotografías. Adam Weizmann, ¿no? Tiene las fotografías administrados el mismo día. No sé cómo lo hace, pero es un ejemplo. Hay pocos fotógrafos. El 90% de los fotógrafos no hace esto y una buena cantidad de fotógrafos realmente tienen los negativos y las impresiones en cajas de zapatos. Numerados o no, pero en cajas de zapatos. Como el fotógrafo camina mucho, hay muchas cajas de zapatos. Buenas tardes. Pues yo soy, amo la foto, así es que para mí siempre oír de la foto es muy interesante y oír a alguien como tú, Bob, que tiene tanta energía y tiene tanta vida todavía para tomar una foto más, es un gran lujo para nosotros. También me encantó todo tu concepto, Adrián, de la curaduría. Me parece muy interesante como yo como curadora viendo estos conceptos que hiciste, porque es tan difícil hoy en día que la juventud realmente vea imagen, porque ve tanto imagen que ir a verlo en un museo o algo como pierde el interés a veces. Si son 300 fotos, es complejo, pero creo que les interesa y están regresando a otro, ver las cosas como las cámaras, ver otras épocas, es como ir en una aventura que ellos ya no se acuerdan. Simplemente ver un teléfono de los que hacían así ya es una gran ejemplo. Así es que me parece muy interesante eso y creo que ¿a dónde tienes esos diseños ahorita de las dos exposiciones? ¿Están viajando ahorita? Sí, no, el Quetzalcóatl sí, yo digo que acaba de salir de su cueva porque como estuvo 2 años hibernando y está en Hidalgo ahorita en el museo en Pachuca, en el museo de los ferrocarriles. Y parece ser que ya hay otra vez interés y o sea, en ese sentido es una exposición que se hizo impresa directo sobre aluminio, que está hecha para aguantar exteriores, de hecho nunca se ha puesto en un interior, y si contamos el tiempo que ha estado exhibida, creo que son 4 años en tiempo continuo en el exterior. Entonces esa permanencia y eso también es algo como padrísimo y ahí está, y hay interés para ponerse en otros lados. Entonces eso creo que es muy divertido. Y esta otra, ha habido mucho interés, pero creo que justo cuando se cerró la exposición en el Museo de
de cultura, que hubieron cambios y pues está embodegada desde hace 6 meses. Entonces, pero está pues mantenida y se puede instalar en cuestión de horas, ¿no? Pero, o sea, son pues también... Sí, una de las condiciones que yo encuentro cuando trato de definir a mi papá como artista es que para ser artista tienes que tener una bodega y esos son parte de la bodega. Bravo, Bob, eres grande. Bueno, yo estuve también siendo computadora durante un año en el archivo Bob y bueno, también descubrí justo que estar ahí adentro es realmente una clase magistral para los fotógrafos, en cuanto a que justo desde un principio te das cuenta de que llegas al archivo y todo está, entre comillas, ordenado. El descubrir también justo cómo Bob fue llevando una bitácora de viaje y en esta bitácora se anotaba qué lugar estuvo, qué años estuvo, qué películas se tomaron. También justo, no sé, el hablar con él y de repente descubrir realmente toda la historia de la fotografía a color, es impresionante eso. El hablar de cámaras, el saber justo cómo encuadraba, cómo llevaba una, cómo llevaba la otra, también eso es para mí una cosa formidable y bueno, más que la cosa técnica que deja mucho para los fotógrafos, pues creo que me gustaría hacer como hincapié y preguntarte por qué es que te quedaste en México, cuál fue como la emoción, la inquietud, lo que descubriste aquí, que dijiste aquí me voy a quedar. Llegué a México en 1958, en febrero, con la idea de estar aquí 4 o 5 meses, aprender a hablar español. Como todavía no lo hablo bien, me quedé. Obviamente fue importante, que a mí me encanta México. Me encanta por muchas razones. Me encanta la gente y son muy diversos. No es un mexicano. Hay no sé cuántas razas y cosas de mexicanos, pero hay muchos. Acabo de estar en Hidalgo y ahí hablan ñañú. ¿Saben lo que es ñañú? Otomí. No entiendo nada. No lo puedo leer, no menos escribir. Y son gente sumamente agradable y los conocí. Conocí a los Tarahumara, los Rarámuri. Gente muy agradable. Son dos naciones dentro de la nación que es México. ¿Cuántas naciones hay en México? ¿20? ¿50? Yo no sé. Y todos juntos hacen México. A veces es difícil trabajar juntos, es normal, no es fácil. Pero yo me enamoré del hecho que hay montañas, en Holanda hay una montaña de 320 metros de altura. Sí, lo puedes subir solito. No es cierto, porque es como 30 kilómetros para subir 300 metros, ¿no? Aquí es un poco diferente. Y me encanta el paisaje de la gente, me encanta el paisaje de la naturaleza, me encanta el país. Y cuando te encanta un país, tratas de quedarte. Y ahí me quedé. Aquí estoy. Gracias a México. Bueno, yo tengo una pregunta sobre digamos, el proceso de aprendizaje. Es decir, ¿cómo es que pasas de decir, sí, yo aprieto el botón y que Kodak haga el resto, a decir, yo quiero hacer el resto? Es decir, ahora podemos aprender fotografía con un tutorial de YouTube, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿cómo es entonces el proceso de aprendizaje? ¿Es empírico completamente? En mi caso, 100%. Realmente me enamoré de la fotografía y ¿cómo vas a saber cómo va este amor?
Lo tengo todavía, es eterno. Pero yo tomé fotografías por millares. Y pocas veces tenía este orgasmo que mencioné. Pero sí lo tienes a veces. Sí, ¿qué hice? Es una cosa increíble. Pero son 5, 10 veces en mi vida. Es bastante para seguir. Y amo México y lo fotografío y a veces tengo uno de estos momentos que digo, este es México. Y me pongo feliz y espero ustedes también. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Dentro de su archivo tiene retratos del sismo del 85. Me gustaría conocer su experiencia, lo que lo orilló a retratar esa parte no grata, sino de dolor del archivo y que es válido para la memoria de las personas jóvenes que no vivieron eso, pero también para los que vivimos y padecimos esas circunstancias. Y más porque ya estamos en septiembre y viene pues esa fatídica fecha, ¿no? Desgraciadamente. Pues fue a las 7:30 de la mañana que movió la tierra y el país y todos. Murieron instantáneamente mucha gente y instantáneamente yo supe que debe de haber fotos. Entonces me levanté, ya estaba levantado, los niños iban a la escuela, él también. Y efectivamente mi mujer, Nina, llevó a los niños a la escuela, nunca supo qué horrible era lo que pasó. Y yo esperaba hasta este señor llega a las 9, yo creo que 8:30, y los dos agarramos bicicletas. Para mí era fácil, para él era una vía crucis. Que vive todavía es porque quiere vivir, porque era todo el día en la bicicleta. Él era mi asistente y tenía que seguirme. Yo creo que ese día le costó más sangre, que es terrible, pero tomamos una enorme cantidad de fotografías de cosas que pasaron, pero luego pasó a mí la tragedia. Primero, al final del día, Javier Tinoco fue al cuarto oscuro y procesó los rollos. El próximo día los puse, bueno, el mismo día, la noche, puse todo listo en un paquete y tenía un paquete para mandar a mi agencia donde trabajaba yo, Black Star, en Nueva York. El problema este día era que no había posibilidad de mandar las fotografías, como siempre, en tipo FedEx, no era FedEx, pero estaba todo cerrado. Entonces, en la mañana fuimos al aeropuerto, el gran aeropuerto que todavía funciona, y encontré a un señor que llevó las fotografías y le di $10 o 20, no me acuerdo, para que sea más relevante en tu historia de vida como fotógrafo. Claro. Ya la viste, uno de ellos, en este libro que se llama Mexico City, hay una niña caminando y esta fotografía a mí me mueve y me mueve desde el primer momento que lo procesé, me encantó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo decir de una foto mía que es fabulosa? Yo creo que sí la es. Sí lo es fantástico. Y hay otras fotografías. Hay una fotografía que ves ahí de un muchacho tarahumar o rarámuri que tira una piedra y esta gente
tira piedras, como cualquier niño de 2 años tira piedras. Es fascinante. Nada más que los Raraburi tiran la piedra hacia un hoyo a 30 metros más o menos, y a 30 metros hay un hoyito, tamaño una mano, un puño. Tira la piedra, que es más o menos de este tamaño del hoyo, lo tiran adentro. Y dices, híjole, qué suerte a la primera. Llega el segundo muchacho y su deber es de tirar otra piedra del mismo tamaño, al mismo hoyo, pero desplazando la piedra que ya está del otro muchacho. Y lo hace. Tira la piedra y ¡paz! Sale una piedra y se queda el suyo. Y me parece que se cumplió cabalmente, bueno, al menos esa es mi percepción, pero incluso fue inmersión recóndita a las imágenes de Bob Sharwick, lo cual tuvo un añadido, ¿no? Entonces, como la temática de este ciclo se ha llamado resignificar los archivos fotográficos, creadores y productores, por eso me parece admirable. Y como yo tengo a Antonio Turok cerca, y como nosotros vimos en el periódico, en la prensa, en la jornada, sus imágenes en primera plana, ¿cómo me dan ganas de darle un codazo y decir, mira, cómo puedes dar a conocer lo tuyo? Porque pues también merece, ¿no? Aquí han estado todos en diferentes líneas temáticas muy, muy diferentes, pero siempre con esta idea del archivo fotográfico, el autor o el productor y el archivo fotográfico, cómo lo manejan. Pues era eso, entonces, a ver, sí. Tengo un comentario. Todos hablamos ahorita del fotógrafo. Pamela trabajó un año en el estudio. Ya me voy, ¿verdad? No, hay que seguir trabajando. Y yo creo que tiene razón. Ella lo hace, yo lo hago, y juntos hacemos las cosas. Obviamente, lo que costó mucho trabajo, yo tengo 5 hijos, 2 de ellos son gemelos, uno de los gemelos es fotógrafo, el otro es un señor que me ayuda en poner fotos en diferentes lados en una manera absolutamente fantástica. Yo agradezco a mi familia. Mi mujer obviamente ya murió, fue básico. Pero sigue la familia es muy importante, sumamente importante, y les agradezco.